En los anales oscuros y violentos del narcotráfico mexicano, pocas historias resuenan con la potencia trágica de la que estamos a punto de desenterrar. Una confesión susurrada entre rejas por un hombre que una vez detentó un poder absoluto, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, desató una verdad que heló la sangre de muchos. No fue la traición de un lugarteniente o la audaz incursión de un cártel rival lo que lo llevó a la ruina, sino el amor. Sí, el amor, en su forma más pura y prohibida, sirvió como el detonante de una guerra sangrienta que, según sus propias palabras, lo consumió todo. Una historia de amor entre el sobrino de su difunto hermano Amado Carrillo Fuentes y la nieta de su más acérrimo enemigo, Ismael El Mayo Zambada, fue la chispa que encendió un infierno personal y criminal, arrastrando consigo a uno de los imperios del crimen más temibles de México, el Cártel de Juárez. Prepárense porque lo que van a escuchar directamente de la boca de El Viceroy reescribe la historia de cómo se forjan y se desmoronan los imperios de Lampa. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos viajar en el tiempo a una era dominada por una figura mítica, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Un estratega astuto y un visionario implacable, Amado no solo traficaba toneladas de cocaína a bordo de su flota de aviones, él construyó un verdadero imperio. El Cártel de Juárez, bajo su mando, era una máquina bien engrasada, una red formidable que controlaba rutas desde Sudamérica hasta Estados Unidos, bañada en lujos descarados y una lealtad forjada en sangre y terror. Amado soñaba con una dinastía, una sucesión de poder que trascendería su propia vida, cimentando el legado de los Carrillo Fuentes en la cima de la pirámide criminal. Su ambición no se limitaba a acumular riquezas, buscaba erigir un reino, con su familia como estandarte inquebrantable. Este sueño, sin embargo, se vería irrevocablemente fracturado por una fuerza que ni siquiera el más poderoso narcotraficante podía controlar. El corazón humano. México en los años 90 era un crisol de violencia y poder, un escenario dantesco donde los cárteles se disputaban cada palmo de territorio, cada ruta, cada cargamento. El Cártel de Juárez no era solo otro jugador en este tablero, era una de las facciones más feroces, conocida por su brutalidad sin límites y su capacidad para corromper a las más altas esferas del gobierno. Su rivalidad con el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo. Zambada era una herida abierta, una fuente constante de enfrentamientos sangrientos que dejaban un rastro de muerte y desolación a su paso. En este clima de guerra constante, cualquier debilidad, cualquier grieta en la armadura podía ser fatal. Y la familia, el pilar sobre el que Amado había construido su imperio, era también su punto más vulnerable, aunque él mismo nunca lo imaginó de esa forma. Tras la muerte de Amado en 1997, supuestamente debido a complicaciones durante una cirugía plástica experimental, el manto del liderazgo recayó sobre los hombros de su hermano menor, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Vicente no poseía el carisma ni la visión expansiva de Amado, pero sí heredó una ferocidad y una desconfianza innatas, forjadas en la sombra de su poderoso hermano. La presión sobre el Viceroy era inmensa: mantener vivo el legado, proteger el imperio de los buitres rivales y asegurar la supervivencia de su apellido en un mundo que no perdona la debilidad. Su papel no era solo dirigir un cártel, era preservar una leyenda, mantener intacta la imagen de invencibilidad que Amado había cultivado con tanto esmero. En un mundo donde la lealtad se compraba y vendía, y las alianzas eran tan frágiles como el cristal, Vicente se aferraba a la idea de la sangre como el único vínculo inquebrantable. No sabía cuán equivocado estaba. La historia que el Viceroy reveló en su confesión es un testimonio escalofriante de cómo los hilos del destino pueden enredarse de las maneras más inesperadas, y cómo el amor, incluso en los entornos más hostiles, busca abrirse paso. Esta no es una simple crónica de violencia. Es el relato de cómo una relación prohibida, un lazo forjado entre dos jóvenes, cuyas familias estaban destinadas a odiarse, se convirtió en el catalizador de una caída monumental. Una caída que no solo afectaría a los involucrados, sino que resonaría a través de los corredores del poder del narcotráfico, alterando el equilibrio de fuerzas y dejando una estela de consecuencias imprevistas. Vicente Carrillo Fuentes, en su intento desesperado por preservar el imperio de su hermano, terminó siendo el guardián de una bomba de tiempo, sin saber que el mecanismo de detonación ya estaba en marcha, impulsado por algo tan simple y a la vez tan poderoso como el afecto entre dos almas. La historia de El Viceroy
Es la historia de un hombre que, al tratar de controlar todo, perdió el control de lo único que realmente importaba: la lealtad de su propia sangre, forzada a romperse frente al amor verdadero. Permítanme decirles que este es solo el principio. A medida que nos adentremos en los detalles de esta increíble historia, verán cómo cada decisión, cada encuentro secreto y cada susurro de amor prohibido tejieron una red de conspiración, paranoia y violencia. Todo esto culminó en un derrumbe que dejó a uno de los cárteles más poderosos de México de rodillas, y a su líder, el Viceroy, revelando su más íntimo pesar y la verdadera causa de su declive desde el frío concreto de una celda. Entonces, si esta narrativa les cautiva y desean seguir desentrañando este complejo entramado de pasiones y brutalidad, no duden en suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las próximas entregas de esta serie. La verdad, a veces, es más extraña y más dolorosa que la ficción. Prepárense para conocerla. El legado de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, se cernía como una sombra inmensa sobre Vicente, su hermano menor y ahora el encargado de llevar las riendas del cártel de Juárez. Llenar los zapatos de un hombre cuya astucia para el negocio y audacia eran casi míticas, era una tarea que asfixiaba a Vicente. Amado había construido un imperio de una forma que Vicente jamás igualaría, y esa verdad, amarga y constante, era un veneno lento que corría por sus venas. La paranoia comenzó a instalarse, una niebla densa que distorsionaba la realidad, haciéndole ver enemigos y traiciones en cada esquina. La organización que Amado había forjado con lealtad y terror a partes iguales empezaba a resquebrajarse. La desconfianza era un virus que se propagaba, debilitando los cimientos de lo que alguna vez fue una estructura inquebrantable. Vicente, a diferencia de su hermano, gobernaba con mano dura pero sin el carisma que inspiraba respeto, solo miedo. Esto era insostenible a largo plazo, una receta para el desastre. Mientras tanto, en mundos aparentemente ajenos a la brutalidad del narcotráfico, dos jóvenes vivían sus vidas con la ligereza propia de su edad. Por un lado, la sobrina de Amado, una joven que crecía entre lujos y la sombra protectora y a veces asfixiante de su temida familia. Su nombre era Jimena, y apenas había conocido a su tío, pero sentía el peso de su leyenda en cada interacción familiar, en cada mirada de respeto o temor que recibía. Soñaba con una vida normal, lejos de los apellidos que la ataban a un destino predestinado. Por otro lado estaba el joven Ricardo, nieto de Ismael El Mayo Zambada, el inquebrantable líder del cártel de Sinaloa. Ricardo, alto y de sonrisa fácil, había sido criado con un estricto código de honor y discreción, sabiendo que su apellido significaba poder y peligro. Sin embargo, como Jimena, anhelaba la simplicidad, la libertad de elegir su propio camino. Ambos eran, en esencia, prisioneros dorados, ajenos quizás a la magnitud total de la guerra silenciosa que libraban sus abuelos y tíos, pero conscientes de que sus mundos eran diferentes al de la mayoría. El destino, caprichoso y cruel, tejería sus hilos en un encuentro que se sentiría inocente, casi predestinado. Se conocieron en Guadalajara, una ciudad que, sin saberlo, se convertiría en el telón de fondo de su amor prohibido. Fue en una universidad privada, entre libros y risas despreocupadas, donde sus caminos se cruzaron. Ninguno de los dos sabía la identidad real del otro al principio. Jimena, bajo un seudónimo, buscaba precisamente escapar del peso de su apellido. Ricardo, por su parte, era simplemente Ricardo, un joven más brillante y con un humor contagioso. La inocencia de su encuentro fue un bálsamo para ambos, una burbuja de normalidad en sus existencias extraordinarias. No existían cárteles ni viejas rencillas, ni la sangre derramada entre familias. Solo la chispa de una atracción mutua, genuina y ajena a la oscura realidad que los esperaba. Los primeros encuentros fueron furtivos, llenos de la torpeza y la emoción del primer amor. Un café compartido entre clases, una mirada sostenida en el pasillo, un mensaje de texto robado a altas horas de la noche. Pequeños gestos que construían un universo propio, lejos de los ojos vigilantes de sus familias. La ingenuidad de su relación florecía en un ambiente que, sin que ellos lo supieran, era hostil, y estaba a punto de volverse aún más peligroso. Se contaban sus sueños y miedos, compartiendo fragmentos de sus almas, sin llegar a confesar la identidad de sus poderosos linajes. El amor crecía en secreto, alimentado por la juventud y la convicción de que solo ellos existían en ese momento.
Ricardo admiraba la inteligencia y la fuerza tranquila de Jimena, mientras ella se sentía atraída por su bondad y la autenticidad que emanaba de él. Era un paraíso efímero, construido sobre la ignorancia y la esperanza. Pero como toda verdad oculta, no podía permanecer enterrada para siempre. Los rumores comenzaron a circular, susurros en los bajos fondos, ecos distorsionados que llegaban a los oídos equivocados. Primero fueron simples murmullos sobre una sobrina de los Carrillo, o un nieto de El Mayo que se veían en secreto. Luego la información se hizo más específica, nombres y lugares empezaron a coincidir. La preocupación se apoderó de aquellos allegados que sí conocían la magnitud de las implicaciones. Era una traición, no solo a la lealtad familiar, sino a los años de sangre y conflictos que habían marcado la historia de esos dos imperios criminales. Los primeros en enterarse fueron los informantes y sicarios de bajo rango, quienes, temerosos de las represalias, llevaron la noticia a sus superiores. La idea de que un Carrillo y un Zambada pudieran unirse, incluso a través de un amor puro, era una afrenta inaceptable, una debilidad que podría ser explotada, una mancha en el honor de ambos cárteles. Era el preludio de la tormenta, el primer indicio de que un cuento de hadas estaba a punto de colisionar con la brutalidad de la guerra. El descubrimiento de aquel romance prohibido llegó a oídos de Vicente Carrillo Fuentes como un rugido sordo en medio de la noche, una revelación que se filtró a través de los murmullos de sus informantes, palabras cargadas de veneno y de una verdad inaceptable. No fue un anuncio, sino una serie de indicios, de miradas esquivas, de ausencias prolongadas, de rumores que se extendían como una plaga silenciosa entre la gente del cártel. Cada pieza del rompecabezas, inicialmente insignificante, comenzó a encajar con una precisión escalofriante, pintando un cuadro que él se negaba a aceptar. La sobrina de su hermano, la sangre de Amado, la heredera de un linaje intocable, estaba involucrada con el enemigo. La noticia lo golpeó no solo como una afrenta a su autoridad, sino como una traición personal, una puñalada trapera a la memoria de su querido Amado. La rabia fue inmediata y visceral, un fuego que lo consumió desde adentro. Vicente había trabajado incansablemente para mantener unido el imperio de su hermano, para preservar el legado, para mantener a raya a los buitres que acechaban. Se había enfrentado a enemigos externos, a traidores internos, a la constante presión de gobernar un mundo de sombras donde la lealtad era una moneda rara. Pero esto era diferente. Esta era una herida infligida desde dentro de su propia familia, una mancha en su honor que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. La idea de que la sangre de los Carrillo Fuentes se mezclara voluntariamente con la de los Zambada era una herejía, una blasfemia que desafiaba todas las reglas no escritas de su brutal mundo. Para él, más allá de la lealtad al cártel, estaba la lealtad a la familia, y esta relación era una violación imperdonable de ese pacto sagrado. Mientras tanto, al otro lado de la frontera invisible de la guerra de cárteles, Ismael El Mayo Zambada recibía la misma noticia con una mezcla de sorpresa y una calculada preocupación. El Mayo, un hombre de pocas palabras y astucia legendaria, no exteriorizó la rabia explosiva de Vicente. Su reacción fue más contenida, más estratégica, pero no menos intensa. Su nieta, la niña que había visto crecer, que representaba una parte de su futuro, con un Carrillo Fuentes, era una situación delicada que ponía en jaque la compleja red de alianzas y rivalidades que había tejido durante décadas. No cabía duda de que esto se vería como una provocación por parte de los Carrillo Fuentes, o peor aún, como una debilidad dentro de su propia estructura. La posición de El Mayo era precaria. Debía proteger a su funto, a su familia, pero también mantener la imagen de fuerza y control ante una situación que podía ser percibida como una humillación o peor, una infiltración. La complejidad de su posición lo obligaba a moverse con una cautela extrema, sopesando cada palabra, cada acción. La tensión inicial no tardó en manifestarse, un aire denso y pesado que se extendió entre ambos cárteles. Hubo mensajes velados, advertencias que viajaban a través de intermediarios, intentos de ambas familias por separar a los jóvenes amantes. Vicente, con su temperamento volátil, envió a sus hombres a buscar a su sobrina, no con el propósito de protegerla, sino de imponer su voluntad. Quería terminar con aquella farsa que consideraba una vergüenza para su apellido. Hubo llamadas telefónicas cargadas de amenazas implícitas, figuras sombrías que acechaban cerca de los lugares donde los jóvenes solían encontrarse, la sombra de la violencia asomándose cada vez más grande. La escalada de la presión era palpable, un presagio de la tormenta que se avecinaba.
Pero los jóvenes, cegados por la intensidad de su amor naciente, o quizás simplemente por la ingenuidad de su juventud, se negaban a ceder. Cada intento de separarlos solo parecía fortalecer su vínculo, avivando la llama de una relación que se atrevía a desafiar a dos de los imperios criminales más poderosos de México. Las advertencias de sus familias resonaban como ecos distantes en sus oídos, incapaces de comprender la magnitud del peligro que los rodeaba. Ellos creían firmemente que el amor que compartían era una fuerza capaz de trascender el odio generacional, que su pasión podía de alguna manera sanar las heridas y las viejas rencillas de sus sangrientas familias. Se aferraban el uno al otro con la desesperación de quien sabe que cada instante podría ser el último, convencidos de que su conexión era más fuerte que cualquier amenaza, que cualquier muro de animosidad. Fue Vicente Carrillo Fuentes quien, finalmente, rompió la delgada línea de la contención con un ultimátum rotundo e inquebrantable. El mensaje, enviado a través de canales que aseguraban su llegada a todos los implicados, no podría haber sido más claro, más brutal. A su sobrina le advirtió que su desobediencia traería consecuencias inimaginables, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. A la familia Zambada, el mensaje era una declaración de guerra encubierta. Esa relación no podía continuar bajo ninguna circunstancia. No era una sugerencia, no era una petición, era una orden. El Viceroy dejó en claro que la honorabilidad de su apellido y el futuro de su cártel estaban en juego, y que no dudaría en usar toda la fuerza a su disposición para erradicar lo que él consideraba una abominación. Él veía en esta unión una debilidad inaceptable, una vulnerabilidad que sus enemigos no tardarían en explotar. Este ultimátum no solo buscaba separar a los amantes, sino también reafirmar la autoridad intransigente de Vicente, dejando en claro que en su mundo no había espacio para los sentimientos, solo para el poder y la lealtad ciega. La paz, si es que alguna vez la hubo, se había desvanecido, reemplazada por el eco amenazante de un tambor de guerra que comenzaba a sonar con fuerza creciente. El ultimátum de Vicente no solo buscaba separar a los amantes, sino que también evidenciaba una profunda paranoia que comenzaba a carcomer su mente. Para él, una relación amorosa entre su sobrina y la nieta de su más acérrimo rival no podía ser una coincidencia inocente, ni mucho menos un acto de rebeldía juvenil. Su pensamiento, forjado en años de traiciones y batallas despiadadas en el mundo del narcotráfico, lo llevó a percibir el romance como un complot orquestado, una artimaña diseñada para explotar las grietas de su imperio. Empezó a ver espías en cada sombra, a sospechar de cada mirada. La idea de que el Mayo Zambada pudiera haber ingeniado este enredo amoroso para infiltrar su círculo más íntimo, para debilitarlo desde dentro, se incrustó en su mente como una espina envenenada. Esta creencia infundada, alimentada por el miedo constante a la traición, incrementó su ya inherente desconfianza hasta niveles alarmantes. Su sobrina, en su inocencia, se había convertido en una ficha en un tablero de ajedrez sangriento, y Vicente estaba convencido de que la jugada no era suya. Mientras tanto, en las cloacas del crimen organizado, la noticia de este peculiar romance y la subsiguiente tensión entre los Carrillo Fuentes y los Zambada no pasó desapercibida. Otros cárteles y figuras del bajo mundo, siempre al acecho de cualquier señal de debilidad en sus adversarios, observaban la situación con avidez. El cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán a la cabeza en aquellos años, y otras facciones emergentes, vieron en esta inestabilidad una oportunidad de oro. Podría significar la fragmentación del cártel de Juárez, o al menos un desvío de sus recursos y atención en una querella interna. Empezaron a mover sus piezas, a lanzar sus anzuelos, buscando sacar provecho de la discordia que el amor prohibido había sembrado. Se enviaron mensajes, se organizaron encuentros furtivos, se tejieron nuevas alianzas temporales con el único fin de capitalizar el potencial colapso de una de las organizaciones más poderosas de México. La guerra de los cárteles era un ecosistema brutal, donde la debilidad de uno era la oportunidad del otro, y el amor, al parecer, era la debilidad más peligrosa. Internamente, dentro del cártel de Juárez, la autoridad de Vicente comenzaba a ser cuestionada. Sus lugartenientes y sus hombres más cercanos, aunque leales por temor, observaban con preocupación su creciente paranoia y sus decisiones impulsivas. La percepción de debilidad, de que un asunto personal pudiera distraer al líder y poner en jaque la estabilidad del cártel, generaba sutiles murmullos, susurros que hablaban de la necesidad de un liderazgo más firme, menos emocional. Algunos de los veteranos que habían servido bajo Amado Carrillo Fuentes recordaban la implacable frialdad de El Señor de los Cielos,
y comparaban su astucia con la aparente vulnerabilidad de su sucesor. Esta discordia interna, aunque incipiente, erosionaba la base del poder de Vicente, haciendo que cada una de sus acciones tomara una magnitud mayor, una decisión más trascendente. La inestabilidad era un polvorín. La mente de Vicente Carrillo Fuentes, nublada por la paranoia y el resentimiento, se endureció. Su determinación se volvió implacable, gélida. Decidió que eliminaría cualquier rastro, cualquier persona o conexión que amenazara su poder o la honra de su apellido. No podía permitir que un romance, por más insignificante que pareciera a los ojos de otros, se convirtiera en un símbolo de su fracaso o una puerta abierta a sus enemigos. Esta decisión no distinguía entre inocentes y culpables, entre enemigos declarados y amantes prohibidos. Incluía inexorablemente a los jóvenes amantes. Para él su existencia misma era una afrenta, una herida abierta en el tejido de su autoridad. En su lógica retorcida, la eliminación de la amenaza era la única vía para restaurar el orden, para silenciar las voces disidentes y para enviar un mensaje claro a propios y extraños. Nadie desafiaría al Viceroy impunemente. La sentencia estaba dictada, fría y sin apelaciones, marcada por la brutalidad que definía su mundo. Los jóvenes, ajenos a la complejidad de las intrigas de alto nivel, pero profundamente conscientes del peligro inminente que se cernía sobre ellos, escucharon los ecos de las amenazas de Vicente. La atmósfera se había vuelto irrespirable. Cada sombra parecía esconder una trampa, cada llamada telefónica, un aviso de muerte. Su amor, que en un principio había sido un acto de rebeldía, se transformó en una desesperada lucha por la supervivencia. Se miraron a los ojos y comprendieron la terrible verdad. No había lugar seguro para ellos en México, no mientras sus familias estuvieran en guerra y Vicente jurara su perdición. La única alternativa era huir, desaparecer, disolverse en el vasto anonimato para salvar sus vidas y la promesa de un futuro juntos, por más incierto que éste pareciera. Fue una decisión tomada con el corazón roto, pero con la feroz determinación de dos almas que se negaban a rendirse ante la barbarie que los rodeaba. Planearon su escape con la desesperación de quien sabe que no hay segundas oportunidades, buscando un refugio donde el amor pudiera florecer lejos de la sombra de dos imperios condenados a la sangre. Empacaron lo indispensable, unas cuantas prendas, algunas fotografías que atesoraban los breves momentos de felicidad, y el miedo, un compañero constante que se había adherido a sus almas como una segunda piel. Cada paso planificado era un acto de fe, una plegaria silenciosa al destino para que les concediera una oportunidad. El reloj corría, la cacería estaba a punto de comenzar. La resonancia del ultimátum de Vicente se expandió como una onda sísmica por los círculos más oscuros del narcotráfico, y la respuesta fue inmediata, brutal. La implacable persecución de los jóvenes amantes comenzó con una ferocidad que solo el cártel de Juárez, bajo la dirección de un viceroy paranoico y enfurecido, podía desplegar. Sicarios, hombres sin escrúpulos y con lealtades ciegas, fueron movilizados. Sus instrucciones eran claras. Encontrar a la sobrina de Vicente y a la nieta de Zambada, no importaba el costo, no importaba el método. No se trataba solo de una cuestión de honor familiar, sino de una demostración de poder, una advertencia a cualquiera que osara desafiar la autoridad de Carrillo Fuentes. La sombra de la traición y la desobediencia se cernía sobre ellos, y Vicente estaba decidido a erradicarla con mano de hierro. Mientras tanto, en el lado de El Mayo Zambada, la situación era más compleja. Si bien no lanzó una cacería con la misma intensidad pública que Vicente, la vergüenza y la necesidad de control sobre su propia familia lo llevaron a actuar. Sus hombres también se movieron, aunque con mayor sutileza, con el objetivo de recuperar a su nieta. No se trataba de un acto de venganza, sino de preservar la imagen de su linaje y quizás de proteger a la joven de la ira desmedida de Carrillo Fuentes. La idea de que su nieta pudiera estar involucrada con el enemigo era un golpe inaceptable a su autoridad y a la estructura de su cártel. Así, los jóvenes se encontraron atrapados en una doble persecución, cazados por dos de los cárteles más sanguinarios de México, cada uno con sus propias motivaciones y métodos. Su amor, que en un principio les había parecido una fuerza invencible, ahora los había convertido en presas de un juego de poder mucho más grande y letal. En medio de esta desesperada huida hubo momentos fugaces de esperanza, breves respiros que se sintieron como oasis en un desierto de terror. Noches en pequeños moteles de carretera, abrazos furtivos bajo la luz de la luna, promesas silenciosas de un futuro que parecía cada vez más lejano y etéreo.
Se aferraban el uno al otro, buscando consuelo y fuerza en medio del caos, susurrando sueños que sonaban más a ruegos. Cada risa compartida, cada mirada de complicidad, era un acto de desafío contra el destino que sus familias les habían impuesto. Pero la cruda realidad de su situación siempre terminaba por imponerse, disolviendo cualquier ilusión de normalidad. El miedo era un compañero constante, la sensación de estar vigilados, de que cada sombra escondía un peligro, de que cada coche que pasaba por la carretera era una amenaza en potencia. La inocencia de su amor se había transformado en una carga pesada, una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. La traición interna era un fantasma que acechaba en ambos cárteles, complicando aún más la ya precaria situación. Entre las filas de Vicente, algunos hombres leales a la memoria de Amado Carrillo Fuentes, o simplemente cansados de la tiranía de El Viceroy, percibían la persecución de la sobrina como un acto de crueldad innecesaria y una debilidad que exponía al cártel. Pequeñas filtraciones de información, rutas de escape sugeridas, o la omisión intencional de detalles cruciales sobre el paradero de los jóvenes, se convirtieron en ayudas inesperadas. Estos actos de insubordinación silenciosa, motivados por un código moral retorcido o por el descontento, les daban a los amantes un respiro, un pequeño margen para mantenerse un paso adelante de sus captores. Sin embargo, también existían elementos dentro del cártel de El Mayo, Zambada, que, por lealtad a la familia de la nieta o por estrategia, filtraban información que de vez en cuando los ponía en mayor riesgo, demostrando que en el mundo del narcotráfico la lealtad era un concepto tan volátil como la misma vida. Cada gesto, cada susurro, cada movimiento podía significar la diferencia entre la libertad, la captura o la muerte. En medio de esta espiral de violencia y desesperación, se llevó a cabo una confrontación secreta, un encuentro tenso entre enviados de Vicente y El Mayo, para discutir el destino de los jóvenes y la escalada inminente de la guerra. La reunión tuvo lugar en un punto neutral, bajo la atenta vigilancia de hombres armados que desconfiaban de su propia sombra. Los emisarios de Carrillo Fuentes, con el rostro endurecido por la implacable voluntad de su jefe, exigían la entrega inmediata de la joven, argumentando que su presencia era una afrenta directa a la honorabilidad del cártel de Juárez. Por su parte, los representantes de Zambada, aunque con una postura más cautelosa, también se negaban a ceder, argumentando la protección de su propia nieta como una cuestión innegociable. Las palabras volaban cargadas de amenazas veladas, los silencios eran más elocuentes que cualquier grito. Ambos bandos entendían que la situación era un polvorín a punto de explotar, y que el destino de los jóvenes amantes era el detonante que podía desatar una guerra sin cuartel entre dos de las organizaciones criminales más poderosas de México. La tensión era palpable, cada mirada, cada respiración se sentía cargada de un peso ominoso, anticipando el estallido inevitable. El plan de Vicente, sin embargo, trascendía la simple captura de los jóvenes. Su mente paranoica había urdido una estrategia más perversa, más escalofriante. Él no solo quería eliminarlos, sino que pretendía usar su muerte como una declaración de fuerza y control, un mensaje inequívoco a todos sus enemigos, internos y externos. La eliminación de su sobrina y de la nieta de El Mayo no sería un acto discreto, sino un espectáculo brutal de autoridad, una lección sangrienta sobre las consecuencias de la desobediencia y la traición dentro de su imperio. Quería que el destino de los jóvenes se convirtiera en un ejemplo, una advertencia grabada a fuego en la memoria de todos aquellos que osaran cruzarlo. Su objetivo era anular cualquier resistencia interna, reafirmar su liderazgo con sangre y enviar un mensaje rotundo a El Mayo Zambada de que no toleraría ninguna intromisión en sus asuntos familiares o territoriales. Este acto de crueldad calculada, esperaba, consolidaría su posición como el Viceroy despiadado e irreemplazable, capaz de cualquier cosa para mantener el orden, o su versión del mismo. La tragedia de los amantes se convertiría así en una pieza más en el tablero de ajedrez sangriento del narcotráfico, un peón sacrificado para mantener la hegemonía de un hombre consumido por el poder y la paranoia. La pareja, acorralada y sin opciones, se encontraba al borde del abismo. Habían huido durante semanas, escondiéndose en pueblos remotos, cambiando de identidad, siempre un paso por delante de los sicarios que Vicente Carrillo Fuentes había enviado en su búsqueda implacable. Cada sombra parecía un perseguidor, cada ruido nocturno un aviso de peligro inminente. El amor que los unía, tan vibrante y rebelde al principio, ahora se sentía como una pesada cadena,
una sentencia de muerte que los arrastraba a ambos. La ingenuidad de su juventud había dado paso a un terror frío y constante. Se aferraban el uno al otro no por placer, sino por la desesperada necesidad de consuelo ante la inmensidad de su desventura. Habían llegado a un pequeño rancho abandonado en las faldas de la Sierra Madre, un refugio temporal que sabían no duraría. El agotamiento físico y mental era palpable en sus rostros demacrados, en sus ojos turbios que ya no reflejaban la chispa del romance, sino el pánico de la presa cazada. En una noche oscura y sin luna, mientras intentaban dormir abrazados contra el frío de la montaña, el silencio fue abruptamente roto por el crujido de las botas en la maleza y el destello de linternas. Eran los hombres de Carrillo Fuentes. La red se había cerrado finalmente. El asalto fue brutal y rápido. No hubo oportunidad de resistencia, solo el eco de gritos ahogados y la desesperación de ser separados. La nieta de El Mayo fue arrastrada por varios hombres, suplicando y luchando, mientras su amado era sometido con una violencia fría y calculada. El clímax de su romance no fue un beso apasionado bajo la luna, sino la cruda realidad de la captura, la anulación de su voluntad y la inminente amenaza de una fatalidad cierta. Fueron llevados por caminos intrincados, con los ojos vendados, hacia un destino incierto que solo los secuaces de El Viceroy conocían. El plan de Vicente era ejecutar a los jóvenes amantes públicamente, o al menos de una forma que enviara un mensaje contundente a todo aquel que osara desafiar su autoridad o manchar el honor de su familia. No habría piedad, no habría clemencia. Serían un ejemplo, una advertencia tallada en sangre. Sin embargo, en un giro del destino que nadie pudo haber anticipado, el brutal plan de El Viceroy se vio abruptamente interrumpido. Las autoridades federales, que venían siguiendo sus pasos desde hacía meses, o quizás alertadas por la creciente inestabilidad y la escalada de violencia generada por la Guerra Fría, entre cárteles a causa de este romance prohibido, activaron una operación de alto secreto. Vicente Carrillo Fuentes, el temido Viceroy, aquel que creía tener un control absoluto sobre su territorio y su destino, fue capturado en un operativo relámpago en una de sus residencias de seguridad. El golpe fue devastador para el Cártel de Juárez, una organización ya debilitada por años de pugnas internas y la ausencia de su fundador. La noticia corrió como pólvora, no solo entre las filas del narcotráfico, sino también en los círculos de poder del gobierno. El hombre que había sembrado el terror y gobernado con mano de hierro, el sucesor del mismísimo Señor de los Cielos, ahora estaba tras las rejas. Durante los interrogatorios en las frías paredes de una base militar de máxima seguridad, las preguntas se sucedían una tras otra. Los agentes federales buscaban información sobre la estructura del cártel, sus rutas de trasiego, sus cómplices. Pero la mente de Vicente, torturada por la derrota y la paranoia, tenía una prioridad diferente. En lo más profundo de su ser, la historia del romance prohibido le quemaba. Con una mezcla de rabia contenida y una extraña necesidad de justificarse, el Viceroy comenzó a confesar. Reveló los detalles de la relación entre su sobrina y la nieta de El Mayo Zambada, cómo se habían conocido, cómo habían intentado ocultar su amor. Habló de su indignación, de la ira que sintió al ver mancillado el honor de su familia y amenazado el legado de su hermano amado. Explicó cómo esa unión le parecía una afrenta personal, una conspiración para debilitarlo, un símbolo de traición que lo empujó a la paranoia más profunda. Su voz, inicialmente áspera y desafiante, se tornó en un monólogo cargado de obsesión, detallando cómo ese amor prohibido había sido, en su retorcida visión, el catalizador de todas sus acciones, la justificación de la violencia extrema que había desatado. La confesión de El Viceroy causó un impacto tremendo. Las autoridades, acostumbradas a lidiar con la fría lógica del poder y el dinero en el mundo del narcotráfico, se encontraron con una narrativa inesperada. Detrás de la brutalidad, de la sed de venganza y el férreo control territorial, se escondía una historia de amor y traición percibida. La opinión pública, cuando la noticia se filtró a los medios, reaccionó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Podría ser cierto que una relación tan humana, tan sencilla como el amor entre dos jóvenes, hubiera desatado una cadena de eventos tan violenta, tan devastadora, que llevara a la caída de uno de los capos más poderosos de México? Era una ironía cruel, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del crimen organizado, las pasiones humanas podían ser el detonante de las guerras más cruentas. Pero ¿qué fue del destino de los jóvenes amantes que se atrevieron a amar en un mundo de odio? Después de la captura de El Viceroy,
El terror que los rodeaba no se disipó de inmediato. Fueron liberados de su cautiverio por agentes federales, quienes, basándose en la confesión de Vicente, los consideraron víctimas y no cómplices. Sin embargo, su historia era una mancha imborrable en el honor de ambas familias, un recuerdo constante de una traición o una debilidad. Las fuentes periodísticas y los rumores en el bajo mundo sugieren que fueron separados por sus respectivas familias, obligados a vivir en diferentes países, bajo nuevas identidades. Su amor, aunque real y valiente, no pudo trascender las poderosas fuerzas que los rodeaban. Fue un amor condenado desde el principio, una flor que intentó crecer en un campo de batalla. Algunos dicen que la nieta de El Mayo vive ahora una vida anónima en Europa, con el corazón roto y cicatrices invisibles. Otros susurran que el sobrino de los Carrillo Fuentes, aunque libre, nunca pudo superar el trauma y la pérdida, llevando una existencia solitaria y marcada por el recuerdo de lo que pudo ser. Su final no fue un cuento de hadas, sino un testimonio trágico de cómo el amor, en el contexto equivocado, puede convertirse en la fuerza más destructiva de todas, dejando a su paso un rastro de dolor y un final abierto, dolorosamente irresoluble para su propia historia. La confesión de El Viceroy, aunque sorprendente y cargada de una extraña humanidad, no detuvo la inercia de la violencia. Por el contrario, su caída y la revelación de los motivos subyacentes solo sirvieron para desatar una nueva fase de inestabilidad dentro del ya fracturado cártel de Juárez. Sin su líder, sin la mano dura que, para bien o para mal, mantenía unida la estructura, la organización se precipitó en un caos aún mayor. Las facciones internas, que antes se sometían a la autoridad de Vicente por temor o por lealtad, comenzaron a disputarse el poder de manera sangrienta. Los lugartenientes, muchos de los cuales habían ascendido escalafones bajo la sombra de Amado y luego de Vicente, vieron una oportunidad para reclamar su propio pedazo del imperio. La lucha por el control de las rutas de la droga, los territorios y los contactos internacionales se volvió encarnizada. Las calles de Chihuahua y otras plazas clave se tiñeron de sangre, no solo por los enfrentamientos con cárteles rivales, sino por las purgas internas, las traiciones y las emboscadas entre aquellos que antes se llamaban compañeros. Ismael El Mayo Zambada, un estratega consumado y pragmático hasta el tuétano, observó los acontecimientos desde la distancia con una calculada frialdad. Su reacción fue la de un depredador que ve a su presa herida y vulnerable. No hubo un grito de victoria ni un alarde público. En cambio, movió sus piezas con discreción y astucia. Mientras el cártel de Juárez se desangraba, El Mayo capitalizó la debilidad de su rival. Sus operadores comenzaron a infiltrarse en las rutas de trasiego que antes pertenecían a los Carrillo Fuentes, cooptaron a contactos clave y reclutaron a sicarios descontentos que buscaban un nuevo patrón. No necesitó disparar una sola bala en un enfrentamiento directo, solo observar cómo el enemigo se autodestruía por dentro. Su silencio fue su mayor arma, su astucia, su estrategia más efectiva. La caída de El Viceroy no solo eliminó a un adversario formidable, sino que le abrió las puertas a una expansión territorial y de influencia que el cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, no desaprovecharía. La historia de amor de su nieta, que en un principio pudo haber sido una fuente de vergüenza o conflicto, se había transformado irónicamente en el detonante de la implosión de su principal rival. El impacto en la familia Carrillo Fuentes fue devastador y multifacético. No solo perdieron a su último líder de peso, con la muerte de Amado y la captura de Vicente, sino que la revelación del romance prohibido y la posterior paranoia de El Viceroy proyectaron una sombra de debilidad sobre el nombre que antes inspiraba temor y respeto. El imperio construido con tanta sangre y ambición por el Señor de los Cielos comenzó a desmoronarse irremediablemente. Los herederos menores de Amado y Vicente, que quizás soñaban con continuar el legado, se encontraron con un panorama desolador, un cártel fragmentado, diezmado por la violencia interna y la expansión de sus rivales. Muchos buscaron refugio o intentaron retirarse del negocio, conscientes de que el apellido Carrillo Fuentes, en lugar de ser un escudo, se había convertido en un blanco. La desintegración no solo fue operativa, sino también simbólica. El mito del poder inquebrantable, del control absoluto que Amado había ostentado, se hizo añicos. Lo que quedó fue la trágica historia de una familia marcada por la ambición, la violencia y, finalmente, por una vulnerabilidad expuesta por el más inesperado de los detonantes, un amor juvenil. La verdad revelada por la confesión de El Viceroy no fue solo un dato más en los expedientes judiciales, se convirtió en un punto de inflexión en la comprensión pública y académica de las dinámicas del narcotráfico.
demostró que, más allá de la fría lógica económica y la brutalidad calculada, el mundo del crimen organizado no estaba exento de las complejidades de la psicología humana. La paranoia, el honor familiar malentendido, la sed de control personal y las emociones más primarias podían ejercer una influencia tan potente como la codicia o el poder. Esta confesión desmitificó en cierta medida la imagen casi invencible de los capos, revelando que incluso los líderes más temidos podían ser impulsados a acciones erráticas y autodestructivas, por percepciones de traición o por la amenaza a su autoridad moral, no solo económica. Se hizo evidente que la guerra entre cárteles no era meramente una disputa por territorios o dinero. A menudo era una extensión de dramas personales, de egos inflados y de traumas arrastrados. Los expertos en seguridad y sociólogos se volcaron a analizar este caso con renovado interés. ¿Cómo era posible que una historia de amor, en apariencia tan insignificante en el gran esquema de la guerra contra las drogas, pudiera desatar una cadena de eventos que llevara a la caída de un líder tan prominente? La respuesta se hallaba en la intersección de la cultura del honor, la profunda paranoia intrínseca al narcotráfico y la vulnerabilidad de las estructuras de poder construidas sobre la intimidación y la desconfianza. Para el Viceroy, el romance de su sobrina no fue solo una aventura, sino una afrenta directa a su autoridad, un símbolo de debilidad que sus enemigos podrían explotar y que sus propios hombres podrían ver como un signo de su incapacidad para controlar ni siquiera a su propia familia. Esta percepción lo empujó a una espiral de violencia y paranoia que en última instancia aceleró su propio fin. La historia de los jóvenes amantes se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las emociones humanas, a menudo subestimadas en el análisis del crimen organizado, pueden ser el más volátil y destructivo de los catalizadores, capaces de derribar imperios forjados en el fuego y la sangre. El amor prohibido entre esos dos jóvenes, al final, demostró ser una fuerza más poderosa que cualquier ejército de sicarios, una historia que reescribió las reglas del juego de poder en el oscuro mundo del narcotráfico mexicano, dejando una estela de destrucción y una lección inolvidable sobre la naturaleza impredecible del ser humano. La captura de El Viceroy no fue simplemente el arresto de un criminal más, marcó el fin de una era para el Cártel de Juárez, una organización que, bajo la férrea mano de Amado Carrillo Fuentes y luego la desesperada lucha de Vicente, había sembrado el terror y consolidado un imperio. Fue un punto de inflexión. La red que había tejido Amado y que Vicente había intentado mantener unida con sangre y miedo, comenzó a deshilacharse rápidamente. Sin su líder, la estructura se fracturó, dando paso a una brutal lucha interna por el poder que llevaría a la organización a una fragmentación casi total. Los lugartenientes se disputaron los territorios, las rutas y las alianzas, debilitándose mutuamente y abriendo la puerta a la intervención de cárteles rivales que vieron en la caída de El Viceroy la oportunidad perfecta para expandir sus dominios. La violencia no cesó, sino que se transformó, volviéndose más caótica y descentralizada, una manifestación cruda del vacío de poder dejado por el último de los grandes Carrillo Fuentes en libertad. El legado de El Viceroy se convirtió en una sombría lección, un símbolo de cómo la obsesión por el poder, la venganza personal y una traición percibida podían conducir a la ruina, no solo de un individuo, sino de todo un imperio criminal. Su figura, antes temida y respetada en los círculos del narcotráfico, se desdibujó en la memoria colectiva, reemplazada por el relato de un hombre consumido por la paranoia y cegado por el odio. La historia de Vicente Carrillo Fuentes es el trágico epílogo de una dinastía, el recordatorio de que incluso los más grandes imperios, construidos sobre la violencia y el control, pueden colapsar bajo el peso de las emociones humanas más elementales. Él fue el heredero de un trono que nunca pudo ocupar completamente, siempre a la sombra de su hermano y finalmente derribado por una fuerza que trascendía los negocios y las balas: el amor. La ironía de su caída, provocada por una relación que él consideró una afrenta personal, se grabó en la historia como un testimonio de la incapacidad de la brutalidad para controlar el corazón humano. Esta historia concluye con una profunda reflexión emocional sobre la tragedia del amor en tiempos de guerra. El romance entre la sobrina de Amado Carrillo Fuentes y la nieta de El Mayo Zambada, aunque breve y condenado, iluminó la oscura realidad de un mundo donde las lealtades familiares y las rivalidades mortales dictaban cada aspecto de la existencia. Fue un amor que, en su inocencia, desafió las barreras más infranqueables, demostrando que ni los muros de la violencia ni los imperios más despiadados
pueden extinguir la llama de la conexión humana. Sus vidas, destrozadas por las consecuencias de un idilio prohibido, se convirtieron en un lamento silencioso, un eco de todos aquellos que han osado amar en circunstancias imposibles. Nos recuerda que las decisiones personales, incluso las más íntimas y apasionadas, tienen repercusiones monumentales, capaces de alterar el curso de la historia, incluso en los contextos más inesperados. El amor, en su forma más pura, fue la chispa que encendió la pólvora, demostrando ser una fuerza tan destructiva como cualquier ejército o cártel. El mensaje final de esta compleja saga resuena con una verdad universal. Ni siquiera los imperios más brutales son inmunes a las complejidades de las emociones humanas. Detrás de los titulares de la violencia y el poder, existen historias de personas con sus deseos, miedos y pasiones que actúan como detonantes invisibles pero poderosos. La caída de El Viceroy, precipitada por una historia de amor y desamor, es un claro ejemplo de cómo la fría lógica del crimen organizado puede romperse bajo el peso de los sentimientos. Nos muestra que en medio del caos, la traición y la lucha por el control, el corazón humano sigue siendo un territorio indomable, capaz de desatar fuerzas que superan cualquier cálculo estratégico. Esta historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los conflictos y a reconocer la profunda interconexión entre lo personal y lo político, entre el amor y la guerra, incluso en los escenarios más oscuros. Esperamos que esta inmersión en una de las historias más inesperadas del narcotráfico mexicano haya sido tan reveladora como impactante para ustedes. Si esta narrativa ha capturado su atención y les ha hecho reflexionar sobre las complejas dinámicas de poder y humanidad, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse futuras entregas, donde exploraremos más verdades ocultas y desentrañaremos los misterios que se esconden tras los grandes titulares. Dejen sus comentarios. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta historia de amor y tragedia en el corazón de un imperio criminal. Y prepárense, porque la próxima semana tenemos otra historia fascinante que contarles. Hasta entonces, cuídense y no olviden que la verdad a menudo es mucho más extraña y conmovedora que la ficción.